Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 149. Desplegando todas las cartas en este momento, Tatsumaki estaba paralizada por un pánico total. En sus 28 años de vida, había experimentado innumerables batallas, pero nunca había sentido este nivel de confusión mental. Su mente estaba en blanco completo. Blast arrastró a este tipo a un duelo espacial, pero ahora este monstruo está fuera, y Blast no lo está. La mirada de Tatsumaki barría frenéticamente el área, pero aún no podía ver la figura con el traje de batalla blanco y barba. Remordimiento, agonía, terror y furia, un caleidoscopio de emociones bullía dentro de ella. Te mataré. Te mataré. Con un grito, Tatsumaki llevó su psicoquinesis a un estado de sobrecarga extrema. El poder psíquico oceánico estalló de su cuerpo, condensándose instantáneamente en miles de cadenas etéreas que atraparon a Solar Sperm en su lugar. Al percibir que el objetivo estaba firmemente atado, los ojos de Tatsumaki se volvieron fríos como el hielo. Ella apretó las manos con un tirón violento, y las cadenas comenzaron a tirar en todas direcciones simultáneamente. Ella tenía la intención de desgarrar Solar Sperm en fragmentos subatómicos en ese mismo momento. Sin embargo, ante un ataque de esta magnitud de dragón arriba, el cuerpo de Solar Sperm ni siquiera se estremeció. Era como si el ataque no fuera más que una brisa suave. ¿Estamos jugando algún tipo de juego de bondaje? Eres bastante impaciente, pequeña chica. Solar Sperm se rió entre dientes y dio un paso casual hacia adelante. Las miles de cadenas psíquicas se rompieron como cristal frágil. La reacción en cadena golpeó a Tatsumaki como un golpe físico. La sangre salió disparada de sus ojos, oídos, nariz y boca al instante. En el siguiente latido del corazón, los otros héroes de clase S reaccionaron en unísono. Sin una pizca de duda, desataron sus técnicas definitivas, más poderosas. Los músculos de Super Alloy y Darkseid latían como si tuvieran vida propia, irradiando un brillo cegador. Avanzó como un titán de 100 toneladas, sus enormes pies formando cráteres en la tierra con cada paso. Levantó su brazo, su reluciente codo negro preparado para el impacto. Codo cohete de aleación superior. Tank Top Master, a pesar de seguir en su estado de enano musculoso de 4 pies, explotó con todo lo que tenía. Se metió los brazos y cargó con una velocidad que rompió la barrera del sonido. Tanquete tackle. Las docenas de armas de alta tecnología en la espalda del emperador niño se fusionaron en un solo cañón masivo lleno de estética futurista. Un brillante rayo azul de destrucción rugió desde el cañón. Láser desfallecido obliterador. El parpadeo de Van apareció detrás de Solar Sperm. Mirando las ardientes llamas doradas en la espalda del monstruo, su expresión se ensombreció. Maldita sea, si logro este golpe, mis manos estarán en término medio. A pesar de la idea, como héroe, Van no dudó. Empujó su maestría en artes marciales hasta su límite absoluto, sus palmas girando con la tenue intención azul del flujo. Puño que rompe rocas del río de agua. El samurái atómico ya estaba en la pelea. Su espada brillaba fríamente bajo el sol, sus ropas de Ronin ondeaban en el vendaval mientras miles de rastros de espada llenaban el vacío. Corta atómica. En el momento en que apareció Solar Sperm, Metal Bat había comenzado a golpearse a sí mismo, cada golpe autoinfligido más pesado que el anterior, sacándose 2 de sus propios dientes. Su espíritu de lucha estaba ahora en su punto máximo absoluto. Aunque su rostro estaba cubierto de sangre, irradiaba un aura berserk mientras su bate levantaba un vacío sónico igual Null Tornado salvaje. Incluso el perro guardián, que normalmente solo usaba ataques básicos, llegó al lado de Solar Semen. Garras afiladas se extendían desde sus patas mientras desataba una ráfaga de cientos de golpes. Cortes salvajes. Riveknin eligió no disparar desde la distancia para evitar fuego amigo en sus camaradas de combate cuerpo a cuerpo. Sus puertos en la palma extendieron 2 hojas láser doradas. Impulsado por sus propulsores, avanzó como un pequeño sol igual Null modo carga. Corta táctica. En un instante, todos los héroes de clase S en el campo desataron sus movimientos más fuertes simultáneamente. No se contuvieron. Sus instintos gritaban que si no daban el 100% contra este recién llegado, todos morirían.
Frente a las cartas de triunfo combinadas de la clase S, Solar Sperm no mostró ni una pizca de tensión. En cambio, se estiró perezosamente, haciendo crujir sus articulaciones con una expresión aburrida. Todos estos efectos especiales se ven bastante bien, supongo. Qué lástima que el poder sea un poco escaso. Para una persona común, la velocidad de estos héroes estaba más allá del límite humano, nada más que un borrón de imágenes residuales. Pero en la visión de Solar Sperm, se movían como caracoles arrastrándose por melaza. En esta percepción de Bullet Time, Solar Sperm en realidad realizó un conjunto completo de calistenia matutina para calentar sus músculos. Una vez terminado, se dio una elegante sacudida en la cabeza. Calentamiento completo. Ahora, terminemos esto. Solar Sperm paseaba casualmente por las filas de los héroes de clase S, con una sonrisa confiada en su rostro mientras saludaba con la mano de manera despectiva. No parecía un hombre luchando contra el pináculo del heroísmo humano. Parecía un hombre caminando por un jardín, pisoteando casualmente a algunas hormigas. Perdón. Cuando esas 4 palabras salieron de su boca, cada ataque ofensivo feroz y de alta potencia colapsó. Los ataques a distancia fueron neutralizados en la nada. Los héroes de clase S en combate cuerpo a cuerpo fueron lanzados hacia atrás, con rastros de sangre carmesí salpicando en el aire. La parte superior del cuerpo de Zombieman fue vaporizada en el acto. Sus partes de la pistola y sus globos oculares volaron en diferentes direcciones. Super Alloy Darkseid sintió que toda su estructura ósea se agrietaba. Sus orgullosos músculos estaban cubiertos de miles de microfracturas mientras caía al suelo como una muñeca de porcelana rota. Van hizo todo lo posible por redirigir la fuerza con su técnica, pero aún así fue lanzado lejos, estrellándose contra las ruinas mientras sangraba por cada orificio. El ojo mecánico escarlata de Driveknig parpadeó mientras miraba su chasis roto y chisporroteante, sus procesadores no lograban calcular el nivel de shock. El láser del niño emperador se apagó antes de siquiera alcanzar su objetivo. Metal Bat, Tank Top Master y Atomic Samurai y los 3 especialistas en combate cuerpo a cuerpo yacían en un cráter profundo, casi en la frontera de la muerte. El único que evitó un golpe directo fue Watchdog-Man. En la fracción de segundo en que Solar Sperm dijo perdón, Watchdog-Man confió en su instinto animal primitivo para esquivar el golpe por un pelo. Capítulo 150. Es el motor del rey. HM. Parece que unas cuantas ratas se colaron. Solar Sperm miró a Watchdog-Man, quien había evadido con éxito su ataque, con un destello de interés. Luego, su mirada se dirigió hacia Shield Emperor y los demás que habían utilizado ataques a distancia y, por lo tanto, evitaron la represalia física inmediata. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Antes de relacionarme con alguien interesante, supongo que primero debería sacar la basura. Las campanas de alarma gritaron en la mente del emperador niño. Sin dudar ni un segundo, activó todas las medidas defensivas en su arsenal. Capas tras capas de escudos de energía translúcidos se manifestaron, envolviéndolo en una cúpula protectora. En el próximo latido, un destello dorado brilló. Docenas de escudos de alta potencia se rompieron como cristales baratos, disolviéndose en partículas brillantes de luz. El emperador niño escupió un chorro de sangre. La mochila táctica en sus hombros fue detonada por un solo puñetazo. Cayó de rodillas, su fuerza le abandonaba. Solar Sperm eligió no matarlo. Si realmente hubiera tenido la intención de acabar con la vida del emperador niño, ese solo golpe habría reducido al chico a una fina niebla roja. Niño, mira de cerca, provocó Solar Sperm, con su voz llena de arrogancia. Mira cómo la asociación de héroes a la que llamas hogar llega a su fin. La cara del niño emperador estaba cubierta de sangre. El peso aplastante de la aura del monstruo lo aplastaba contra el suelo, dejándolo incapaz de siquiera ponerse de pie. Solo podía mantenerse semi de rodillas, jadeando por aire. Con su tecnología neutralizada, Shield Emperor era solo un niño con una mente brillante. Le faltaba la complexión hercúlea de sus compañeros y los dones sobrenaturales innatos de los Espers. Dependía completamente del poder de la ciencia. Ahora, su visión estaba nublada por una neblina carmesí. Miró hacia arriba con gran esfuerzo, una profunda sensación de impotencia creciendo en su corazón. Es aquí donde termina. Es este el capítulo final para la Hero Association. El monstruo que tenía delante era simplemente demasiado poderoso. Incluso un ataque coordinado desde la cima de los héroes de clase S había sido contrarrestado y neutralizado en un solo instante. El emperador niño no podía ver un solo camino hacia la victoria. Maldito sea ese Metal Knights.
Pensando en el hombre con bata de laboratorio, Child Emperador lo maldijo en voz baja. Ese hombre es prácticamente un traidor a la raza humana. Mientras la Tierra enfrenta una extinción literal, ese bastardo todavía está obsesionado con sus propios juegos de poder insignificantes. No envió ni un solo dron para apoyo. De repente, la imagen de un hombre alto, de cabello dorado, apareció en su mente. En el momento en que esa imagen apareció, la niebla de miedo y desesperación en el alma de Child Emperador comenzó a levantarse. Miró hacia arriba, una chispa de esperanza regresó a sus ojos. Aún no hemos perdido. El señor Rey todavía está luchando contra Dios. Este monstruo es solo un subordinado en el mejor de los casos. Mientras el señor Rey regrese, todavía podemos ganar. Oí, si esto es todo lo que tienes, entonces estos llamados héroes son un poco una broma, ¿verdad? Solar Sperm se erguía orgulloso en el centro de las ruinas, las llamas doradas en su piel rugían con intensidad. A su alrededor, los más grandes de la clase S yacían dispersos como juguetes rotos, apenas aferrándose a la vida. Justo entonces, una figura pequeña luchó por ponerse de pie. Aunque estaba cubierta de sangre, y su vestido negro característico estaba desgarrado y manchado de carmesí, se mantuvo erguida. Sus ojos ardían con un infierno localizado y desafiante. Maldito animal. Dímelo. ¿Qué lo hiciste a Blast? Al escuchar su demanda, Solar Sperm pausó por un momento antes de recordar a quién estaba hablando. Él dio un encogimiento de hombros indiferente. No hice mucho. Solo rompí todos sus miembros y lo dejé en un planeta que estaba a punto de colapsar en una singularidad. Puede disfrutar de la vista mientras espera el fin. Te mataré. La rabia de Tatsumaki se reavivó con un rugido. Gritó y se lanzó al cielo, formando su psicoquinesis oceánica en una ola de fuerza aplastante dirigida directamente a Solar Sperm. Inútil. Tu psicoquinesis puede ser impresionante para un humano, pero para mí, solo eres un gusano en la tierra. Ja. Solar Sperm dio una simple palmada con la mano abierta. Un violento huracán se manifestó instantáneamente, y la psicoquinesis oceánica en la que Tatsumaki había invertido su vida fue barrida hasta la inexistencia. La mente de Tatsumaki quedó en blanco. Un dolor agudo y que partía el mundo estalló en su cráneo mientras la reacción de sus agotados poderes mentales hacía mella. Se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo. Con la pequeña manejada, Solar Sperm volvió su mirada hacia Watchdog Man, su sonrisa volviéndose salvaje. Ahora, vamos a divertirnos. Boom. 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 Explosiones violentas y el estruendoso rugido de tierra que se rompe resonaron en las ruinas de Ciudad Z. Un destello blanco y un destello dorado atravesaron los escombros a velocidades imposibles. Watchdog Man logró esquivar los golpes de Solar Sperm por márgenes de cabello en cada ocasión, pero la velocidad requerida para mantenerse fue desgarrando su disfraz de perro. Cuando el pelaje blanco finalmente quedó cubierto de mugre y polvo espeso, Watchdog Man finalmente se quedó sin resistencia y sin trucos. Las evasiones repetidas combinadas con la energía cinética de los casi accidentes de Solar Sperm habían dejado sus órganos internos gravemente dañados. Al ver esto, la desesperación se volvió inevitable. Cada héroe activo de clase S había sido neutralizado. A excepción de Kim, que estaba ocupado conteniendo a God, y del ausente Metal Knight y One Punch Man, la élite de la asociación de héroes había sido desmantelada sistemáticamente. Pero en el mismo latido del corazón, una franja de luz negra rugió desde la distancia. La tierra estalló en un cráter mientras una figura encajada en armadura negra y dorada, con su rostro como una ventana giratoria hacia el profundo cosmos, aterrizaba en el centro de las ruinas. ¿Y tú? Solar Sperm se quedó atónito. Sintiendo un aura de poder divino aún más espesa y antigua que la suya, vaciló. ¿Quién es este? ¿Otro mensajero del Señor? La entidad miró. Sin decirle una palabra, los dos compartieron un vínculo mental por una fracción de segundo. La expresión de Solar Sperm cambió instantáneamente. Se arrodilló. Saludos, señor Dios. ¿Qué? Este tipo es Dios. Los héroes estaban congelados por el terror. El cuerpo del emperador niño temblaba, la luz en sus ojos se desvanecía como una bombilla que se apaga. Si el propio Dios hubiera aparecido, solo significaba una cosa. El señor Rey, que había ido a bloquearlo, había fallado. La explosión se había ido. Ahora, el rey había caído. ¿Realmente no queda esperanza para la humanidad? No sabían. Nadie presente lo sabía.
Eran la cúspide de la humanidad, el pico del poder de combate, y sin embargo ahora solo sentían impotencia y temor. Pero justo entonces, un zumbido rítmico y bajo comenzó a resonar en las ruinas. Sonaba como un trueno rodante medido, pesado y absolutamente dominante. Condenado, condenado, condenado. Condenado, condenado, condenado. El sonido se hizo más fuerte, hasta que los cielos y la tierra parecieron vibrar en resonancia. La luz en los ojos del emperador niño se reavivó. Su corazón, que había estado en caída libre, se llenó de una esperanza repentina y violenta. Sus pupilas se contrajeron. Ese sonido, es el motor del rey. El señor rey ha regresado. Capítulo 151. Lanzamiento al espacio profundo. El rugido que vibraba entre el cielo y la tierra se hizo más fuerte, como si el propio mundo temblara en este momento. El espacio delante se partió instantáneamente, formando un túnel irregular y dentado. Una figura alta, de cabello dorado, salió lentamente, envuelta en vapor rojo sangre. Mientras estuve fuera, ustedes, perros ferales, ciertamente han crecido en audacia. Una voz profunda y barítono resonó en los oídos de todos. Al mirar esa espalda enorme, los héroes que hace un momento estaban ahogándose en la desesperación sentían una oleada de seguridad absoluta, como si acabaran de tomar una dosis de adrenalina. Era como si la mera presencia del rey fuera una garantía de victoria. Este era el verdadero peso del hombre más fuerte de la tierra. Dios, pilotando el cuerpo de Garou, se inclinó hacia adelante. La radiación cósmica que emanaba de él comenzó a extenderse a una velocidad extrema, saturando el área por docenas de millas en un instante. Él tenía la intención de usar esta oleada de radiación cósmica para acabar directamente con los héroes de clase S que ya estaban gravemente heridos. Si él lograba, no importaría si llegaba el rey. Dios habría alcanzado su objetivo y pronto sería capaz de cosechar la esencia central de este planeta. Este planeta poseía una fortuna única, una energía cósmica capaz de dar a luz guerreros famosos incluso en los rincones más profundos del universo. Tomen a estos humanos, por ejemplo estos llamados héroes de clase S. En cualquier otra parte de la galaxia, se necesitarían cientos de planetas para dar a luz a un solo guerrero de este calibre. Sin embargo, aquí, aparecían en grupos. Además, debido a la presencia de ese Baldi que rompe las reglas en este planeta, todos los humanos aquí poseían el potencial latente para romper sus limitadores. Solo era cuestión del grado de su potencial. Por eso muchas personas tomaron el camino equivocado al intentar romper sus limitadores. Rompieron las cadenas genéticas pero mutaron en monstruos grotescos en su lugar. Este fue el origen de los seres misteriosos. Esta fortuna planetaria estaba vinculada a las vidas de sus habitantes. Para apoderarse de ella, Dios tuvo que primero matar a las formas de vida poderosas que poseían las mayores participaciones de esa fortuna. Es decir, los héroes de la clase S que están frente a él. ¿Y el rey y el Baldi que rompe las reglas? Esos dos ni siquiera fueron considerados en la ecuación. El rey, en el mejor de los casos, era un polizón. Aunque Dios no sabía cómo había logrado colarse en este planeta, un polizón seguía siendo un polizón. ¿Y el calvo? Ese tipo es un código de trampa literal. Frente al repentino ataque de Dios, los ojos de Kim se estrecharon. La aura dentro de él explotó con toda su fuerza, convirtiendo el cielo y la tierra detrás de él en una escarlata profunda y pulsante. Su majestuosa y vasta aura era como un sol ardiente colgando alto en el cielo, chocando con la radiación cósmica de Dios y suprimiéndola forzosamente, empujándola de regreso hacia su fuente. Con cada paso que daba hacia adelante, la radiación de Dios colapsaba a otro nivel, siendo empujada de regreso a su cuerpo por la pura presión atmosférica. Justo entonces, el esperma solar, que había estado congelado de pie a un lado, finalmente se movió. Había estado en estado de shock desde el momento en que vio al rey. Mirando esa cara, un terror primal desde las profundidades de su alma había paralizado sus manos. El rey había dejado una inmensa cicatriz psicológica en él en la asociación de monstruos persiguiéndolos a él y a los otros ejecutivos como perros y golpeando casualmente hasta la muerte al rey monstruo Orochi. El espermatozoide solar miró su cuerpo, envuelto en llamas doradas eternas. Sintiendo el poder similar a una estrella fluyendo dentro de él, su miedo comenzó a evaporarse. Sí, ¿de qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? Ahora poseo el poder de un dios. El propio Señor está justo a mi lado. ¿Por qué debería temer al hombre más fuerte de la tierra? Es solo un humano. ¿Por qué debería evitar su mirada? Con ese pensamiento, los ojos del espermatozoide solar se volvieron letales.
Con una velocidad similar a la teleportación, apareció frente al rey. Un puñetazo capaz de destrozar medio planeta se estrelló hacia adelante. Este golpe incluso habría enviado a un portero de nivel Dios como Blast al hospital. Sin embargo, ante este golpe, King ni siquiera cambió su expresión. Simplemente extendió un dedo. El puño de Solar Sperm chocó con la punta del dedo de King. La explosión que todos esperaban que sacudiera el mundo nunca ocurrió. Solo hubo silencio. ¿Qué? Las pupilas de Solar Sperm se encogieron hasta convertirse en puntos. Negándose a creer en sus ojos, aumentó su producción de energía. Las llamas doradas en su cuerpo brillaron violentamente, convirtiéndolo en un orbe de luz cegadora. La mirada de King permaneció inalterada, como si no estuviera resistiendo a una potencia de nivel Dios, sino simplemente deteniendo a un insignificante mosquito. Si este es todo el poder que tienes, entonces no hay razón para que sigas vivo. Mientras hablaba, el rey abrió su palma, atrapó el puño del Solar Sperm y levantó al colosal monstruo en el aire antes de lanzarlo hacia arriba. Solar Espermatozoide, flotando en el aire, estaba aturdido. Con su poder, podía maniobrar fácilmente en el cielo, pero su cerebro se había detenido. Simplemente dejó que la gravedad lo arrastrara hacia abajo. Su mente se había colapsado. Imposible, he evolucionado tantas veces, tengo el poder de Dios, soy la forma de vida suprema entre las formas de vida supremas, ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera puedo arañarlo? ¿Por qué? Mientras Solar Sperm luchaba por comprender su fracaso, el rey levantó su puño hacia el cielo. La vitalidad tan profunda como un abismo y vasta como un océano estalló. Un dragón carmesí, de miles de metros de largo, rugió al nacer. Golpeó viciosamente a Solar Sperm, casi extinguiendo las llamas doradas en su cuerpo. Solar Sperm fue inmovilizado, atrapado firmemente en las mandíbulas del dragón carmesí. Fue lanzado por la fuerza a través de la atmósfera, lanzándose hacia el silencio del vacío del espacio profundo. El rey no tenía la intención de matarlo directamente. Optó por lanzarlo al cosmos en su lugar. En las profundidades de ese cielo estrellado, un oponente aún más aterrador esperaba a Espermatozoide Solar. Pero por ahora, el rey tenía un oponente más importante con el que lidiar. El dios que estaba justo frente a él. Capítulo 152. Por cierto, ¿dónde estoy? Dios cruzó sus brazos, su armadura negra y dorada brillando bajo la luz solar sin filtrar de la atmósfera superior. La profunda y estrellada nebulosa que servía como su rostro giraba lentamente. Realmente no esperaba que fueras tan poderoso. Eres un polizón notable de otro mundo. Él giró su cabeza, escaneando el vacío. ¿Dónde está esa cabeza calva que existe fuera de las reglas? ¿No vino contigo? ¡Qué lástima! Esperaba borrarlos a ambos de una vez. Detrás de Dios, una ola masiva de radiación cósmica ya había teñido el mundo de púrpura. En todas partes donde la energía tocaba, se reducía a un estado de silencio absoluto y desolación. Al escuchar las palabras de Dios, la esquina de la boca del rey se curvó hacia arriba. Detrás de él, el horizonte estaba cubierto por un mar de vitalidad rugiente y carmesí, chocando de frente con la radiación cósmica e incluso comenzando a empujarla hacia atrás. En este momento, el aura del hombre más fuerte de Kim estaba por las nubes, pero las palabras que salían de su boca eran pura veneno. Eres solo una mosca escondida en las sombras. Deja de actuar como un gran tipo. ¿Hablar de borrarnos? Si Saitama estuviera realmente en tu cara ahora mismo, probablemente te orinarías encima en ese momento. Además, el rey parpadeó y apareció directamente frente a Dios, agarrando su cabeza. Una fuerza aterradora e irresistible explotó desde su palma. No creo que seas capaz de vencerme. No me importa si has convertido tu rostro en una galaxia o no, no cambiará el resultado. Kim inició la atmósfera, toda su aura ardiendo como un sol. Agarrando la cabeza de God, aceleró. Los dos se convirtieron en una estela de luz escarlata, huyendo de la Tierra y hacia el vacío del espacio. Al percibir el movimiento, Dios dedujo inmediatamente la intención del rey. Este tipo quiere alejar el campo de batalla de la Tierra, verdaderamente un humano problemático, pero si piensas que puedes simplemente arrastrarme con fuerza bruta, estás soñando. Dios golpeó con un puño hacia adelante. Una galaxia en miniatura parecía girar alrededor de sus nudillos, ondulando con energía destructiva. Sobre la Tierra, una explosión silenciosa pero violenta estalló en el vacío del espacio. La onda de choque fue tan poderosa que destrozó varios satélites cercanos. El rey simplemente levantó su mano libre y atrapó el puño de Dios con su palma. Sus labios se movieron.
Aunque no había aire para llevar el sonido en el espacio, el aura del rey era tan denso que se había convertido en un medio físico. Dios escuchó el nombre de rey susurrado. Explosión. Una figura ensangrentada apareció de repente junto al rey. El hombre de mediana edad levantó una mano para desechar sus gafas rotas y sonrió, levantando ambas manos. Ve por ello, rey. Nuestro hombre más fuerte. Dejo a este tipo de Dios en tus manos. Eso fue correcto. La razón por la que King llegó un paso detrás de Solar Sperm fue que tomó un desvío para rescatar a Blast primero. Encontrarlo había sido sencillo. King había rastreado las fluctuaciones espaciales residuales dejadas cuando Blast y Diamond Sperm desaparecieron, y luego literalmente abrió la dimensión con sus propias manos para encontrar al héroe medio muerto. El objetivo de King al priorizar a Blast era exactamente para este momento. En cuanto vio a Blast, God se tensó. El humano con la habilidad espacial, ¿o no? Para cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Con sangre goteando de sus ojos, oídos y nariz, Blast manipuló forzosamente la energía espacial mucho más allá de su capacidad actual, envolviendo a los dos guerreros cuyo poder superaba al suyo propio. Cambio dimensional. Acompañado por un silencio rugido de energía, el espacio alrededor del rey y Dios se retorció en un vórtice masivo. Ambos desaparecieron de la trayectoria orbital de la Tierra. Al ver desaparecer las dos auras poderosas, Blast quedó flotando solo en las estrellas silenciosas, con la cara cubierta de sangre. Tosió, ahogándose ligeramente por el sabor metálico, pero una sonrisa permanecía en su rostro. Me estoy poniendo viejo, derrotar a un dios, definitivamente es trabajo de la nueva generación. Tos. Tos. Maldita sea, eso duele. Ahogándome con mi propia sangre, genial. El intento de Blast de lucir genial fracasó al sucumbir a un ataque de tos. Es hora de volver a la Tierra. Blast levantó la mano para activar un salto espacial, pero no pasó nada. Se apretó los dedos repetidamente, pero la dimensión no respondió. Una ola de profunda debilidad radiaba desde su alma. Esto es malo. Completamente agoté mis reservas espaciales con ese último salto. ¿Cómo vuelvo ahora? Mirando la hermosa esfera azul de la Tierra, Blast flotaba en el vacío como un pedazo de basura espacial de alto nivel. Pareces patético, Blast. Nunca te había visto tan derrotado. Se abrió una grieta espacial frente a él. Varias figuras con rostros ocultos hablaron desde el otro lado, mirándolo con diversión. Vete a la mierda, bromeó Blast, aunque el esfuerzo le hizo estremecerse de dolor. El oponente era el mismo Dios, además del mensajero divino más fuerte de la historia. Solo por estar vivo, soy impresionante. Después de un silencio de 2 segundos, las figuras en la grieta rieron al unísono. Punto justo. Realmente eres un bastardo duro. Vamos a devolverte a la Tierra. Esas heridas no son leves. Blast asintió, finalmente bajando la guardia mientras se relajaba. El espacio a su alrededor comenzó a oscilar. Estaba a punto de ser enviado de regreso a la Tierra, de regreso al páramo que solía ser la ciudad Z. De repente, las voces de sus compañeros de equipo resonaron en sus oídos. Dejar al dios real en manos de ese hombre llamado Rey, ¿estás seguro de que eso está bien? Al escuchar esto, la sonrisa de Blast se volvió radiante. Dio un pulgar hacia arriba tembloroso. Puedo garantizarlo. Rey expulsará a ese dios. Es mucho más fuerte que yo. Mientras tanto, cerca de Júpiter. El dragón carmesí, que destruía el mundo, todavía avanzaba a través del cosmos. Aunque su tamaño se había reducido, su impulso seguía siendo aterrador. Solar Sperm, firmemente sujetado en las mandíbulas del dragón, no podía liberarse. Los dientes del dragón, formados por aura solidificada, eran tan duros como hierro divino. Por más que Solar Sperm los atacara, no se romperían. Estás bromeando. ¿Por qué ni siquiera puedo atravesar esta cosa? Golpe tras golpe, ondas de energía violenta resonaron en el espacio, haciendo que el vacío temblara. El esperma solar era una existencia de nivel Dios, después de todo. Bajo su ataque implacable, la cabeza del dragón carmesí finalmente se rompió en una nube de fragmentos rojos. ¡Mierda! Finalmente afuera. El esperma solar maldijo, mirando un agujero sangriento en su abdomen. Con un simple gesto con la mano, fue sanado. Por cierto, ¿dónde diablos estoy? Mirando la superficie masiva y turbulenta de Júpiter que se alzaba ante él y sintiendo la inmensa atracción gravitatoria que arrastraba su cuerpo, Solar Sperm quedó atónito. Habiendo saltado todas las clases de astronomía en su vida, no tenía idea de en qué planeta acababa de estrellarse. Capítulo 153. Me niego a aceptar esto.
Los espermatozoides solares flotaban en el profundo vacío del espacio, resistiendo la poderosa atracción gravitatoria de Júpiter, mirando alrededor completamente aturdidos. ¿Qué es este planeta gigante? ¿Y qué es ese otro allá con los anillos amarillos? ¿A dónde diablos me envió esa patada? Estaba completamente atónito. Le habían enviado volando con un solo golpe, ¿estaba siquiera en el sistema solar ya? Justo entonces, una voz llena de una pizca de confusión se filtró en sus oídos. ¿Eh? ¿Uno vivo? ¿Eres un extraterrestre? ¿Hola? El momento en que escuchó la voz, Solar Espermatozoide sintió como si le hubieran golpeado con un rayo. Saltó casi fuera de su piel. ¿De dónde diablos salió un humano en medio del espacio profundo? Solar Espermatozoide parpadeó a través del vacío, reapareciendo a miles de metros de distancia antes de atreverse a girar la cabeza para mirar la fuente de la voz. Allí, vio a un hombre completamente desnudo y calvo flotando en el vacío. Estaba cubierto de un poco de polvo y observaba al monstruo con una expresión de pura curiosidad. Curiosamente, a pesar de la falta de cualquier medio para transportar sonido en el vacío del espacio, las palabras del hombre calvo parecían ignorar todas las leyes de la física, transmitiéndose claramente en la mente de Solar Sperm. ¿Por qué no hablas? Oh, espera. Olvidé, probablemente los extraterrestres no hablan idiomas humanos. ¿Puedes enviar ondas cerebrales telepáticas o algo así? Solar Sperm sintió que su presión arterial aumentaba. Soy un ser misterioso nacido en la Tierra, y este tipo piensa que soy un extraterrestre. Espera un momento, ¿por qué se ve tan familiar? Al mirar esa cabeza calva y cónica, finalmente Solar Sperm se dio cuenta. Esa calvicie distintiva, no será el héroe de la clase S, One Punch Man. Cuando todavía estaba con la asociación de monstruos, la naturaleza cautelosa de Solar Sperm lo había llevado a memorizar los expedientes de cada héroe de la clase S, quemando sus características físicas en su memoria. Y una cabeza calva, brillante y reflectante era el rasgo principal de One Punch Man. Así que es solo un pequeño pez de la clase S. Esto será fácil. Solar Sperm, que acababa de eliminar de un golpe a casi todos los demás héroes de clase S en la Tierra, recuperó su confianza. Se crujió el cuello, y las llamas en su cuerpo se avivaron contra el viento cósmico, convirtiéndolo en un mini sol de luz dorada. Oí. No sé cómo sobrevives aquí en el espacio como yo, pero ya que te has topado conmigo, muere en silencio. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Solar Sperm arrancó la tela del espacio mismo. Usando el retroceso de las dimensiones que se rompían, avanzó rápidamente. Un puño con un poder comparable a una detonación nuclear localizada golpeó directamente en la cara de Saitama. ¡Bum! 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 Una explosión violenta estalló. Un vórtice de energía dorada giró hacia afuera desde el punto de impacto, y una onda de choque furiosa atravesó el vacío, haciendo que el espacio a 100 millas a la redonda temblara. Sin embargo, a pesar de la majestuosa y aterradora fuerza del golpe, la expresión de Solar Sperm no mejoró. En cambio, se quedó congelado. ¿Qué está pasando? Su mano se sintió entumecida y dolorosamente dolorosa. Parecía como si una persona normal hubiera golpeado con todas sus fuerzas un bloque sólido de acero estelar de alta densidad. Él no había movido el objetivo en absoluto. Saitama permaneció allí perfectamente quieto. Ni siquiera se movió un centímetro. Con su cabeza aún presionada contra el puño de Solar Sperm, su expresión gradualmente se volvió hostil. Digo, ¿todos los extraterrestres son tan groseros? ¿Me golpeas en cuanto nos encontramos? Y claramente hablas el idioma. ¿Por qué estabas haciendo el tonto? Habiendo decidido que este tipo era un extraterrestre o un monstruo, Saitama apretó el puño y lanzó un golpe simple y sin adornos. En ese instante, la mente de Solar Sperm quedó en blanco. Sin dudar ni un segundo, obedeció a sus instintos de peligro y canalizó cada onza de su poder en su defensa. Las ardientes llamas doradas en su piel se retractaron instantáneamente, condensándose en un escudo dorado de alta densidad. En el siguiente latido del corazón, el puño de Saitama impactó en el abdomen de Solar Sperm. Golpe. Gark. Solar Sperm sintió como si hubiera sido golpeado de frente por un planeta errante que viajaba a velocidad terminal. Una fuerza inigualable atravesó su intestino, perforando un agujero limpio en su torso. Su cuerpo fue lanzado como una bala de artillería pesada. Se convirtió en una estela de fuego y se estrelló directamente en la atmósfera de Júpiter. La superficie del gigante gaseoso se onduló, y se abrió un enorme agujero atmosférico mientras una parte de la fuerza del impacto se disipaba en el planeta.
Solar Sperm quedó semi-rodando en el vacío, tosiendo nubes de sangre dorada, con los ojos llenos de terror absoluto. ¡Santo cielo! Realmente eres el hombre de un solo puñetazo. No podía entenderlo. Había evolucionado tantas veces. Era la forma definitiva de la vida definitiva. Era bendecido por Dios. Y aún así, King me derrotó, y ahora este calvo también me está aplastando sin esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Me niego a aceptar esto. La cara de Solar Sperm se torció en una mueca demoníaca. El agujero en su vientre sanó al instante. Explotó con una presencia que parecía sacudir las estrellas, cruzando miles de millas en un parpadeo mientras se lanzaba hacia Saitama. Muere. Al ver que Solar Sperm no había muerto con un solo golpe y en realidad estaba lanzando una contraofensiva tan feroz, Saitama parpadeó. Sus ojos se iluminaron más. Este tipo, en realidad es bastante interesante. Finalmente, al encontrar un oponente que no explotó después de un golpe, la pasión latente de Saitama parpadeó. Decidió agregar un 20% más de poder para ver qué pasaba. ¡Bang! Antes de que Solar Sperm pudiera siquiera registrar el movimiento, un puño simple y sin pretensiones se estrelló contra su pecho. La fuerza pura y concentrada pulverizó la caja torácica de Solar Sperm y envió una onda de choque aterradora por su espalda, haciendo que la superficie de Júpiter detrás de él se dispersara y disipara. Capítulo 154. La desesperación del esperma solar. La mente del esperma solar se volvió confusa por el impacto de ese golpe. Su cerebro sufrió un apagón temporal. Un décimo de segundo más tarde, finalmente volvió a la realidad. Un terror extremo inundó su mirada mientras miraba a Saitama que estaba justo frente a él. La confianza que había construido a través de su nuevo poder casi divino desapareció instantáneamente. ¡Ga! Aléjate de mí. Solar Sperm realmente había llegado a su límite. Podía sentir que si ese golpe hubiera sido incluso un poco más fuerte, habría probado la muerte. Este tipo no es en absoluto alguien con quien pueda pelear, tengo que salir de aquí, corre. Al darse cuenta de que el hombre calvo frente a él era un desastre natural con el que no podía esperar competir, Solar Sperm se dio la vuelta y huyó sin pensarlo dos veces, atravesando el vacío cósmico. Sin la resistencia de la atmósfera, la velocidad de Solar Sperm alcanzó niveles por debajo de la luz. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la superficie de Júpiter. Vamos. Sigue moviéndote. El planeta gigante detrás de él se retiró rápidamente. La semen solar atravesaba el vasto, silencioso cielo estrellado, mirando hacia atrás con terror cada pocos segundos. Solo cuando confirmó que el huevo hervido reflectante ya no estaba en su línea de visión, finalmente se permitió un suspiro de alivio. HMPH. Por suerte para mí, poseo supervelocidad. Él es solo un humano después de todo, y corres bastante rápido. ¿Eres un monstruo de tipo velocidad? Mirando esas llamas por todas partes, eres como un motor de combustión interna humano. La voz familiar resonó justo al lado de su oído. Cada pelo en el cuerpo de Solar Sperm se erizó, y su alma tembló. Él giró la cabeza rígidamente. Allí, un hombre calvo completamente desnudo flotaba en el aire, con los brazos extendidos hacia adelante en una pose clásica de Superman en vuelo. Esos ojos apagados y inexpresivos lo miraban fijamente. Solar Sperm quería llorar, pero no le salieron lágrimas. Literalmente no podía sacudir a este tipo. ¿Por qué no puedo perderlo? En este momento, el interés de Saitama se despertó. Sintió una creciente necesidad de investigar a este monstruo de fuego. Ese último golpe había estado justo en el límite de su rango normal, pero no había matado al oponente. Esta realización hizo que Saitama sintiera una chispa rara de emoción. Ha pasado mucho tiempo desde que conocía a alguien tan resistente, desde que perdió su cabello, la única otra persona que había conocido y que podía recibir un golpe así era su mejor amigo, King. Este tipo era un leyenda de saco de arena certificado. Al sentir la mirada ardiente del demonio calvo, la presión sobre la psique de Solar Sperm se volvió insoportable. Su velocidad de vuelo aumentó aún más. El instinto de supervivencia comenzó a estimular el potencial latente de Solar Sperm, permitiéndole integrar más completamente el poder divino dentro de su cuerpo. Su fuerza seguía aumentando. Pero incluso a medida que se volvía más fuerte, Solar Sperm no se atrevía a detenerse. El hombre calvo frente a él había dejado una cicatriz psicológica permanente en su mente. La persecución continuó durante casi 20 minutos. Incluso el sol detrás de ellos se había retirado en la distancia. La última fuente de luz familiar desapareció, dejando solo la Vía Láctea infinita visible a simple vista.
¿Qué clase de broma enferma es esta? Junto a él, Saitama mantenía una postura de vuelo perezosa, pareciendo como si simplemente estuviera jugando un juego. Saitama de hecho estaba feliz de participar. Esta fue la primera vez que encontró un juguete tan resistente. El demonio calvo siempre estaba dispuesto a conceder un poco de paciencia adicional a quien no muriera con un solo golpe. Además, Saitama podía percibir aproximadamente el peso de los pecados de un monstruo si realmente eran malvados o simplemente un monstruo malentendido. Curiosamente, a pesar de poseer un poder tan horrible, este tipo de semen solar casi nunca había matado a un humano. Era un monstruo bueno de principio a fin. Golpes normales consecutivos. Mientras mantenía su vuelo por debajo de la luz, Saitama desató una lluvia de cientos de sombras de puños rojos. Cada golpe llevaba un vendaval mordaz y suficiente fuerza bruta para destrozar la estructura del espacio. ¡Maldita sea! La cara de Solar Sperm se retorció de horror. Desesperadamente canalizó su energía en una postura defensiva, pero aún así fue golpeado hasta que sus llamas se atenuaron. Comenzaron a aparecer grietas en su cuerpo dorado. La andanada dejó su conciencia borrosa. Su fuerza vital estaba visiblemente agotada, y comenzó a sangrar por sus 7 orificios. Tan fuerte, no puedo luchar contra esta cosa. Solar Sperm se sumió en una desesperación total. En ese momento, finalmente entendió cómo se sentían esos héroes de clase S. Esa sensación aplastante de impotencia, un enemigo que no puedes superar, no puedes resistir, y cuyos ataques más fuertes parecen una ligera cosquilla para el oponente. Cuando las cosas llegan a este punto, quienes no se rinden son o impulsados por una voluntad de vivir insana o simplemente son idiotas puros. Solar Sperm pertenecía a los primeros. Cuando se acorralaba por un enemigo invencible, siempre optaba por la contraofensiva más violenta posible. Incluso un conejo muerde cuando está acorralado, mucho más un monstruo de nivel dios. Erupción solar. El esperma solar escupió un bocado de sangre dorada. Las llamas en su cuerpo se intensificaron hasta un grado imposible, convirtiéndolo en un sol en miniatura y cegador. Una ola abrumadora de calor abrasador surgió de él. La temperatura alcanzó tal extremo que el espacio circundante se distorsionó completamente. En el siguiente segundo, las llamas doradas comenzaron a converger. La brillante luz se comprimió rápidamente en un solo punto. Un rayo que irradiaba presión de nivel Dios, llevando el peso de la destrucción absoluta, disparó directamente hacia adelante. Te llevo conmigo. Canon que mata a Dios. Saitama miró el movimiento increíblemente llamativo y de alto presupuesto y sintió una punzada de envidia. Se puso de pie en el vacío y comenzó a estirar sus articulaciones. Después de unos crujidos nítidos en sus nudillos, levantó su puño derecho en alto. Sus músculos se hincharon ligeramente por el esfuerzo concentrado. Sería, golpe serio. El golpe que siguió todavía carecía de efectos especiales llamativos, pero el poder que liberó hizo que las mismas estrellas temblaran. Una fuerza que aplastó todas las cosas surgió de ese solo puño. El semen solar era un monstruo de nivel dios en el sentido más verdadero, significativamente más fuerte que Boros de explosión meteórica. En consecuencia, el cañón que derriba dioses que desató quemando su propia fuerza vital fue incluso más aterrador que el cañón rugiente de la estrella colapsante de Boros. Si el máximo de Boros podía nivelar la superficie del planeta, la explosión de Solar Sperm era capaz de reducir un planeta entero a polvo subatómico. En el siguiente latido del corazón, el puño y el cañón que derriba dioses chocaron cara a cara en el profundo silencio del espacio. Capítulo 155. Estoy contigo. En un instante, el cielo estrellado tembló. Para salvar su propia vida, el espermatozoide solar había vertido todo lo que tenía en su cañón de matar Dios, incluso llegando a quemar su propia esencia vital. El rayo carmesí de luz se volvía cada vez más horrible, pulsando con suficiente energía destructiva para reducir un pequeño planeta a polvo cósmico. Sin embargo, un puño simple, normal y de aspecto ordinario atravesó justo en el centro de esa explosión furiosa. ¡Bum! 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 Una onda de choque de energía explotó hacia afuera desde el punto de impacto, y el cañón que mata a Dios partido en dos limpios disparó en dos direcciones diferentes hacia los confines del universo. Un pequeño planetoide deshabitado en órbita cercano quedó directamente en el camino de uno de los rayos rojos redirigidos. Splat. El planetoide fue atravesado sin esfuerzo. Una explosión violenta recorrió su núcleo, convirtiendo su superficie en sangre roja antes de detonar por completo, dispersándose en el vacío cósmico.
Saitama miró su puño y notó un pequeño, microscópico rasguño en la piel. Desapareció en el siguiente latido, pero aún así hizo que sus ojos se iluminaran. No está mal, tú. De verdad lograste rasguñarme. Realmente estás lleno de sorpresas. En este momento, Solar Sperm había agotado todos los trucos y cada onza de fuerza que poseía. Su cuerpo se había encogido, y las ardientes llamas doradas en su piel se habían reducido a pequeñas chispas parpadeantes. Parecía completamente marchito. Cuando vio que Saitama había recibido su ataque más fuerte de frente y solo salió con un nudillo rasgado, su mente se rompió. ¿Eres siquiera humano? La alabanza de Saitama se sintió como una hoja afilada clavándose en su corazón, haciendo que se marchitara aún más. Entonces, mi ataque definitivo, que quema la vida, fue solo un toque no tan malo para él. Solar Sperm se dio cuenta de que desde su evolución, había visto a los humanos como insignificantes gusanos, creyendo que ser débil era el pecado supremo. Eso era la arrogancia de los fuertes, la maldición del poder. Pero ahora, enfrentándose a una entidad aterradora que era infinitamente más fuerte que él, Solar Sperm finalmente encontró la iluminación. Si quería vivir, solo quedaba un camino. Solar Sperm enderezó su mirada y comenzó una carga desesperada hacia Saitama. Su cuerpo dejó un rastro de luz dorada oscura en el vacío, lanzándose hacia adelante con imprudencia. ¿Eh? ¿Aún vienes? Pero ya estás completamente seco. Saitama miró al solar espermatozoide momificado que le cargaba y sintió una pizca de confusión. Pero Saitama era un hombre que creía en respetar la determinación de un guerrero. Como solar espermatozoide tenía tanto valor y no mostraba miedo a la muerte, le daría un golpe más como muestra de respeto. Con ese pensamiento, Saitama levantó lentamente su puño. Justo cuando los dos estaban a menos de 100 metros de distancia, las rodillas de Solar Sperm de repente se doblaron. Realizó un deslizamiento de potencia a través del vacío del espacio durante 100 metros, deteniéndose justo a los pies de Saitama. Se inclinó con la cabeza en una koutou tan poderosa que literalmente rompió el vacío del espacio. Soy un tonto que no supo reconocer tu grandeza. Por favor, dame una oportunidad más. Dame la oportunidad de ser tu humilde sirviente, tu bestia de carga. Quiero ser tu mascota. Estoy en tu equipo, jefe. Saitama sintió una oleada de escalofríos recorrerle los brazos. Se quedó allí con el puño en alto, congelado en una posición muy incómoda. Finalmente, suspiró y bajó la mano. Después de todo, el tipo había tirado toda su dignidad para suplicar misericordia. Matarlo ahora simplemente no le parecía correcto a Saitama. Al mirar al solar espermatozoide que se arrodillaba frenéticamente, Saitama dudó unos segundos antes de preguntar. ¿Quieres ser mi mascota? Al darse cuenta de que su ventana de supervivencia se había abierto, la reverencia del solar espermatozoide se intensificó hasta que prácticamente era un borrón dorado. Su voz era fanática. Sí, maestro. Desde que era una larva, siempre soñé con ser parte de la sociedad humana. Hoy finalmente encontré un maestro digno de mi devoción. Soy uno de ustedes, jefe. No soy muy bueno criando mascotas. ¿Comes comida para perros? ¿Quieres que sea un perro, maestro? Por supuesto. No hay problema. Soy tu cachorro más leal. Guau guau guau. Apaga esas llamas en tu cuerpo. Vas a quemar los muebles. Sí, maestro. Entendido, maestro. Guau guau guau. ¿Sabes? Si vas a interpretar el papel de perro, en realidad no tienes que agregar 3 ladridos al final de cada oración. Entendido, maestro. Guau guau guau. Suspiro, lo que sea. Haz lo que quieras. Y así, Saitama comenzó a volar de regreso hacia la Tierra, dejando atrás un solar espermatozoide que se mostraba sumiso y movía la cola. Saitama no esperaba que en su viaje de regreso, accidentalmente recogiera a un callejero con superpoderes. Observando la parte trasera de la cabeza del demonio calvo, solar espermatozoide finalmente sintió que el peso aplastante en su corazón se levantaba. Se relajó por completo. Escuché que One Punch Man es el mejor amigo de King, el hombre más fuerte de la Tierra. Ahora estoy oficialmente a salvo. Ninguno de esos otros héroes de clase S puede tocarme. En este mundo, solo temía al rey y al absoluto freak de la naturaleza que tenía delante. Aparte de ellos, efectivamente, no tenía ley. Justo entonces, una voz llena de fría, traicionera rabia resonó en la mente de Solar Sperm. ¿Te atreves a someterte al enemigo? No eres digno de mi poder. Lo recuperaré. La visión de Solar Sperm cambió y se volvió borrosa.
Cuando se aclaró, se encontró en una dimensión de blanco puro y cegador. Delante de él se encontraba la entidad humanoide torcida y colosal, que parecía una columna que sostenía los cielos, irradiando pura furia. Llevas tanta de mi esencia, pero eliges arrodillarte. Perdiste ante un humano. No mereces mi poder. Dios extendió su mano, con la intención de quitar el poder divino del cuerpo de Solar Sperm. Pero en el siguiente latido del corazón, una voz confusa resonó en la dimensión espiritual. ¿En qué estaba pensando el creador de este lugar? Todo es blanco. ¿No crees que el resplandor es un poco excesivo? Tanto Dios como Solar Sperm se congelaron. Se dieron vuelta al unísono para mirar al hombre calvo que de alguna manera se había materializado en el espacio mental. Capítulo 156. El módulo de la elección regresa de la muerte. Dios miró al hombre calvo que de repente se materializó. Su estado mental estaba actualmente tan estable como podía estar. Para ahora, había llegado a un punto en el que ya no se sorprendía por nada que hiciera el demonio calvo. Este tipo era una existencia que trascendía todas las reglas. Nada de lo que hacía era sorprendente ya, ni siquiera irrumpir inexplicablemente en el espacio espiritual de otra persona. De todos modos, ¿qué está haciendo aquí? God lanzó una mirada sospechosa a Solar Sperm. Desde la perspectiva de Solar Sperm hace solo unos momentos, había sido testigo de cómo este monstruo sinvergüenza elegía someterse a un maestro. ¿Eso significa que su nuevo maestro está aquí para patearme el trasero? Pensando en esto, God sintió que la presión en su psique se disparaba. En el mundo físico, ya estaba en combate con un monstruo en constante evolución, Rey. Si otro calvo que desafía al cielo se uniera a la pelea, realmente sería el fin del juego. Dios ya estaba considerando frenéticamente un retiro táctico. Quizá debería abandonar la invasión por ahora, después de todo, Solar Espermatozoide su peón más fuerte había desertado. Se estaba volviendo cada vez más difícil luchar contra dos monstruos que ni siquiera pertenecían a esta realidad. Regresar a su mundo de altas dimensiones parecía la mejor opción. Por más fuerte que fuera el rey, todavía era un ser de dimensiones inferiores. Mientras Dios se escondiera en el reino de altas dimensiones, el rey no podía tocarlo. La única preocupación de Dios era si ese calvo que desafía la lógica podría literalmente hacer un agujero en la barrera dimensional. Lo que sea. Le daré una oportunidad más. Si me matan, me matan. En cuanto a Solar Espermatozoide, Dios lo miró con furia, preparándose para arrebatarle su poder divino. Si no puedo controlarte, te aplastaré. Sintiendo cómo el poder se drenaba de su cuerpo, la cara de Solar Espermatozoide se llenó de terror. Comenzó a correr a toda velocidad por el vacío mental blanco puro. Realizó un magnífico deslizamiento de poder, derrapando cientos de metros hasta que se detuvo exactamente a los pies de Saitama, donde empezó a hacer una reverencia como un loco. Maestro, sálvame. Este tipo quiere llevar a tu preciosa y pequeña mascota a la matanza. No tengo miedo a la muerte, solo tengo miedo de que si muero, ya no podré estar a tu lado, maestro. Cuando alcanzó el clímax de su súplica emocional, Solar Sperm en realidad estalló en lágrimas, luciendo como un cachorro con el corazón roto. Saitama lo miró, queriendo preguntar igual nos hemos conocido siquiera por 30 minutos. ¿Es realmente necesario este nivel de drama? Pero Solar Sperm era su nueva mascota, después de todo. Esta criatura de arte lineal que parecía como un montón de trapeadores enredados en realidad quería enviar a su mascota a la matanza. La mirada de Saitama se desplazó hacia Dios, luciendo completamente molesto. Oye. Incluso si vas a golpear a un perro, primero tienes que mirar a su dueño. Intentaste enviar a mi mascota a la matanza sin siquiera decir hola. Eso es bastante grosero, ¿sabes? Cuando su voz cayó, Saitama lanzó un puñetazo. Aunque estaban dentro de un mundo mental, la fuerza del golpe no se redujo en lo más mínimo. ¡Bum! La proyección mental de Dios ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Fue detonada en el acto, convirtiéndose en destellos de luz que se desvanecían. Al darse cuenta de que la fuerza de succión dentro de él había desaparecido, Solar Sperm supo que la avatar de Dios había sido eliminada por su nuevo maestro. ¡Ga! ¡Viva el maestro! Te adoramos. Mirando al Solar Sperm, adulador y servil, Saitama se rascó el cabello fantasma con impotencia. Creo que he recogido algo realmente problemático. Mientras tanto, a 3 años luz de la Tierra. PFFTUK. El cuerpo principal de Dios tembló violentamente. Una ráfaga de sangre salió de su boca, y su visión se nubló por un momento.
La fragmento de su alma que había enviado fue aniquilada por ese golpe antes de poder retraer el poder. Debido a que la proyección mental fue destruida tan completamente, el verdadero cuerpo de Dios sufrió una represalia significativa. La batalla entre Saitama y Solar Sperm en el espacio mental había parecido larga, pero en realidad, se había resuelto en menos de 20 minutos. En esos 20 minutos, King y God ya habían intercambiado varias rondas de golpes. King todavía irradiaba una vitalidad tan vasta como un abismo. Su aura era tan poderosa que ponía el oscuro y silencioso cielo estrellado en llamas carmesíes. Miró a Dios, cuya aura de repente se había debilitado, y adivinó qué había pasado. Sin embargo, el rey no eligió presionar su ventaja de inmediato. En cambio, se quedó mirando el panel de datos azul translúcido que apareció de repente frente a sus ojos. Ding. Felicidades, anfitrión, has activado un evento de elección. Maldita sea. ¿El módulo de elección realmente volvió de la muerte? Desde que transmigró a este mundo, el rey no había visto una nueva elección del sistema en mucho tiempo. La mayoría de las veces solo había estado recibiendo actualizaciones diarias de estadísticas. Desde que rompió su limitador, las estadísticas del rey habían estado creciendo de manera constante por sí mismas, aunque lentamente. Solo había visto estas opciones al principio. Kim había asumido que las opciones eran solo parte del paquete de regalo para principiantes. Opción 1. Golpea al dios que tienes delante hasta que se arrodille. Deja que este autoproclamado ser superior de una dimensión superior sea testigo del verdadero significado de siempre hay un cielo más allá del cielo. Muéstrale cómo es un monstruo superestadista ilimitado y adaptable. Recompensa. Objetos del sistema X2, mejora de habilidad aleatoria X1. Opción 2. Demora el tiempo contra el dios tanto como sea posible. Espera hasta reunirte con el demonio calvo, luego mátalo con un impulso atronador. Una verdadera potencia debe ser cautelosa y minuciosa. Solo con todo preparado se puede lograr la grandeza. Recompensa. Mejora de habilidad aleatoria X1, atributos más 5%. Los ojos del rey escanearon los dos paneles azules, fijándose rápidamente en la opción 1. El estilo de la opción 2 no era para él. Además, la recompensa incluía un aumento porcentual en un atributo. Lo que necesitaba más en ese momento no era un pequeño aumento en las estadísticas, sino varios objetos del sistema. Una caja de herramientas diversa aumentaría mucho más su efectividad en combate que un aumento del 5% en las estadísticas. No es mi estilo. Rechazado. Sistema, elijo la opción 1. Ding. Felicitaciones, anfitrión, por seleccionar la opción 1. Las recompensas se emitirán tras la derrota de Dios. Capítulo 157. La Gran Guerra. Habiendo aceptado la opción del sistema, el rey giró su mirada hacia Dios. Su aura se volvió cada vez más violenta e inestable. Un disparo de vitalidad en el cielo estrellado, girando a su alrededor como una nebulosa carmesí. Ansioso por reclamar su recompensa y impulsado por la irritación persistente de haber sido suprimido durante una hora, el rey lanzó otra carga, dirigiéndose directamente hacia la deidad. Miles de metros fueron atravesados en un parpadeo. El dragón carmesí de 1000 metros rugió mientras se lanzaba hacia la posición de Dios. Sintiendo el cambio en el impulso del rey, Dios se inclinó hacia adelante. El vacío bajo sus pies se rompió bajo la presión de energía caótica mientras él también se transformaba en una estela de luz y avanzaba rápidamente. En un instante, el dragón carmesí enloquecido chocó de frente con la luz multicolor de la deidad. Una onda de choque de energía masiva estalló, girando desde el punto de impacto y barriendo el sector. El vacío vibraba. La misma estructura del espacio parecía incapaz de soportar tal oleada de energía horrible y comenzó a agrietarse en múltiples capas. Bajo la constante erosión de la luz caótica, el dragón de 1000 metros empezó a desarrollar grietas densas, pareciendo que se desintegraría en cualquier momento. Pero en el siguiente segundo, el dragón comenzó a encogerse rápidamente, como si un agujero negro se hubiera formado en su centro, retorciéndose y absorbiendo la energía hacia un solo punto. La forma externa del dragón se disipó, reemplazada por el propio rey, cuyo cuerpo estaba envuelto en una aura terriblemente concentrada y ardiente. Ya no planeaba usar al dragón. Aunque los efectos visuales eran llamativos, esa forma era más adecuada como una habilidad de área de efecto, AOE, para despejar multitudes. Dadas las estadísticas actuales de King, concentrar todo su infinito gran poder en su propia forma física era la manera más eficiente de luchar. Dios notó la intención del rey.
La nebulosa estrellada que servía como su rostro parpadeó con un microtemblor. Intentando concentrar todo el poder en un solo punto para romper mi defensa. Como desees. Dios levantó su cabeza. El profundo cosmos en su rostro se desplazó, transformándose en una réplica perfecta de las facciones del rey. Al mismo tiempo, una aura berserk y poderosa estalló de su cuerpo, formando un pilar de luz carmesí que atravesó el vacío cósmico. Así es, Dios había copiado el estado de Qin. Actualmente, sus atributos habían alcanzado el mismo nivel que el de Qin. Numéricamente, estaban perfectamente equilibrados. Qin no hizo una pausa ni por un milisegundo. Al salir del vacío agrietado, bajó un puño condensado con vitalidad absoluta. Dios, ahora con la cara de Qin y conduciendo un océano de vitalidad ilimitada dentro de su recipiente, lo enfrentó con un golpe de frente. ¡Bum! 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 Este rincón del espacio se transformó instantáneamente en un mar de energía carmesí. El mismo vacío se rompió bajo el peso de la vitalidad altamente comprimida. Sin la resistencia del aire, dos franjas de luz escarlata se desplazaban y chocaban sin cesar en el vasto universo. Cada choque enviaba una explosión silenciosa que se propagaba por las estrellas. El puño de Dios golpeó hacia adelante, llevando un ataque comparable a una llamarada solar, aterrizando directamente en la cara del rey. El universo pareció rugir. El rey permaneció inmóvil. Contraatacó con un puñetazo de fuerza igual, golpeándolo en la cabeza de Dios y enviándolo a tambalearse hacia atrás sin control. Está volviendo a fortalecerse, Dios se sorprendió. Claramente había copiado perfectamente el estado del rey, pero en el intercambio justo ahora, pudo sentir que los números en bruto del rey eran ligeramente superiores a los suyos. Es esa habilidad de adaptación. ¡Qué habilidad tan asquerosa! Como un ser de alta dimensión, el dios bien viajado se dio cuenta inmediatamente de la causa. En su estado actual, su poder de ataque estaba siendo gradualmente adaptado por el rey. Tarde o temprano, el rey desarrollaría una reducción de daño parcial o incluso una inmunidad total a su salida actual. Además, para facilitar esta adaptación, el cuerpo del rey estaba evolucionando y fortaleciéndose constantemente. ¿Tienes métodos para volverte más fuerte? ¿Crees que no? Dios pasó una mano por su rostro, borrando las características copiadas anteriormente. Luego copió la versión actual, más fuerte, del rey, elevando aún más su propio aura. Ambos lados estaban fortaleciéndose en perfecta sincronía. El rey se volvió más fuerte adaptándose a Dios, y Dios se volvió más fuerte copiando al rey. Era como dos personas que se levantan por sí mismas, girando hacia un estado superior de existencia. Por un tiempo, ninguno podía tomar la ventaja. Ambos eran perfectos monstruos de estadísticas. El momento en que los números de uno aumentaban, los del otro seguían al instante. El rey dio otro golpe en el torso de Dios. El impacto horroroso hizo que Dios girara por el vacío, sin poder detener su impulso. Su cuerpo voló como un proyectil de alta velocidad, estrellándose directamente contra un planeta desolado cercano. El planeta era de escala planetaria estándar, aunque su entorno hostil significaba que aún no había dado a luz ninguna forma de vida. La estela de luz caótica y vitalidad escarlata se estrelló contra la superficie, dejando un cráter de varios kilómetros de ancho. En medio de la enorme nube de polvo, Dios salió del cráter. Miró su armadura negra y dorada, que ahora mostraba grietas visibles, y apretó los puños. Este polizón es más que molesto. Los polizones deberían pudrirse y morir. Dios se dio cuenta del problema. Aunque podía copiar los atributos del rey para mantenerse a la par, había una regla fundamental en juego. El rey tuvo que volverse más fuerte primero antes de que Dios pudiera copiarlo. Antes de que el rey alcanzara esa nueva cima, hubo una ventana donde él no pudo replicar las estadísticas. En su nivel, incluso una demora de 0,01 segundos conducía a consecuencias masivas. Por ejemplo, si el rey se fortaleció durante 0,1 segundos y Dios lo copió inmediatamente después, Dios tendría que soportar varios golpes de alta potencia durante ese intervalo de 0,1 segundos, sufriendo daños significativos. Mientras Dios meditaba, otra estela carmesí descendió de los cielos. El rey eligió aprovechar su ventaja. Dios se le enfrentó de frente. Los dos chocaron violentamente en la superficie del planeta. La corteza fue desgarrada por el poder aterrador, convirtiéndose en una ola de maremoto infinita de rocas destrozadas que se expandía hacia el horizonte. Un cuarto completo de la superficie del planeta fue aniquilado en esa sola colisión.
Los escombros lanzados al cielo fueron finalmente arrastrados de vuelta por la gravedad, y el núcleo del planeta comenzó a vibrar violentamente, como si el mundo fuera a romperse en la siguiente segundo. El rey y Dios se enredaron nuevamente. Bajo su implacable ataque mutuo, la superficie planetaria se redujo a un caos fracturado e irreconocible. El cielo estaba ahogado en polvo que se negaba a asentarse, y un brillante magma rojo comenzó a erupcionar desde la corteza profunda, un retrato perfecto del apocalipsis. Capítulo 158. Parece que tu adaptación ha llegado a su límite. Bang. Boom. 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 Explosiones violentas sacudieron la superficie del planeta. Los cielos cambiaron de color mientras el propio mundo comenzaba a desgarrarse. En medio de la lluvia de escombros celestiales, dos haces de luz chocaban implacablemente. Cada golpe y patada, aunque parecía simple, llevaba el peso de la destrucción definitiva. En su nivel actual, la técnica había perdido la mayor parte de su significado. Era una guerra de pura magnitud. Quien poseyera la escala de poder más alta simplemente trituraría al otro en el polvo. El puño del rey rugió hacia Dios, la fricción atmosférica chillando como una bestia moribunda. Dios ni siquiera intentó esquivar, no podía. Enfrentó el ataque de frente con un puño propio. Su vitalidad y puños chocaron. Una ola ardiente y berserk de fuerza de vida estalló desde el punto de impacto, barriendo hacia afuera en una marea de destrucción. El suelo debajo de ellos se convirtió en polvo fino al instante, formando un abismo negro sin fondo. Los puños del rey y de Dios estaban en un estancamiento durante menos de 0,1 segundos antes de que la mano de Dios se disolviera, convirtiéndose en una niebla de sangre y luz. La fuerza del rey había vuelto a subir. Su cuerpo se estaba adaptando constantemente al poder y la defensa de Dios, y esa adaptación seguía acelerándose. Mirando su mano rota, Dios se dio cuenta de que el rey estaba alcanzando un nuevo pico y el salto en estadísticas esta vez fue significativo. Para evitar ser aplastado numéricamente, Dios copió las estadísticas actuales del rey nuevamente y volvió a enfrentarse. Mientras intercambiaban golpes, el rey notó algo inesperado. Las pequeñas heridas que estaba recibiendo se estaban regenerando mucho más lentamente que antes. Miró de cerca sus heridas. Estaban envueltas en una energía parpadeante y multicolor, la esencia caótica de Dios. Entonces es energía anti-regeneración, verdaderamente un tipo problemático. Esto fue la primera vez que King enfrentó a alguien tan complicado. Comparado con su pelea con Boros, Dios estaba demostrando ser un oponente mucho más frustrante. No solo las lesiones persistían, sino que King no podía disfrutar de su habitual ventaja abrumadora en estadísticas. Incluso a medida que se fortalecía a través de la adaptación, Dios simplemente reflejaba sus estadísticas, manteniéndolas en el mismo nivel numérico. Si así va a ser, King ideó un plan, una ligera sonrisa jugando en sus labios. La batalla continuó. El planeta desolado ahora era una ruina. El magma brotaba de la corteza profunda mientras todo el mundo temblaba violentamente, al borde del fallo estructural total. De repente, Dios notó algo extraño en King. Su fuerza, ¿por qué no ha vuelto a aumentar? En sus intercambios anteriores, el poder de King había aumentado cada pocos segundos. Pero ahora, habían pasado 20 segundos completos sin una sola mejora. Sus estadísticas parecían haberse estabilizado en un nivel fijo. Una idea golpeó a Dios. Podría ser, que su adaptación finalmente haya alcanzado su techo. Ya es hora. Desde la perspectiva de Dios, la adaptación del rey era una habilidad absurda, que desafía la lógica y le permitía ignorar sellos y escalar su poder infinitamente. Pero tal habilidad tenía que tener un límite. Sin un techo, no era más que un código de trampa literal. Parece que ha alcanzado su rango máximo actual. Ya no puede adaptarse a mi salida en el corto plazo. Con ese pensamiento, Dios ideó un plan propio. Ya que ese es el caso, los dos combatientes siguieron luchando, cada uno albergando sus propios esquemas secretos mientras mantenían una fachada de sed de sangre absoluta. Cuando el puño del rey rozó la cabeza de Dios, la deidad que había estado esperando esta apertura exacta finalmente golpeó. Dio un paso adelante, una luz caótica estallando de su palma derecha. Disparó un cañón de energía divina de máxima potencia a quemarropa en el pecho del rey. ¡Bum! 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 El rey esquivó por un pelo. Aunque una parte de su costado fue rozada, su gruesa armadura aura absorbió la onda de choque, y permaneció en gran medida ileso. Pero detrás de él, el rayo de energía que Dios había liberado no se detuvo. Atravesó la corteza del planeta y se hundió directamente en su núcleo.
La detonación del rayo de energía en el núcleo del planeta fue la última gota. La energía interna del planeta comenzó a colapsar en una singularidad. En momentos, alcanzaría su límite y explotaría, convirtiendo el mundo en polvo cósmico. Dios no dudó. Disparó hacia el cielo como un rayo de luz, poniendo distancia entre él y el mundo moribundo. Incluso para alguien de su nivel, recibir una explosión planetaria en la cara no sería agradable. No moriría, pero sin duda sufriría daños significativos. El rey se dio cuenta del peligro y también se preparó para atravesar la atmósfera. Pero de repente, desde el suelo fracturado debajo de él, cientos de cadenas envueltas en colores caóticos salieron disparadas a gran velocidad. Se movieron tan rápido que incluso Kim no pudo evadirlo instantáneamente. Fue atrapado y arrastrado de regreso hacia la superficie. Miró hacia arriba. Dios flotaba de manera segura en el vacío del espacio, con una ligera encorvadura como si se hubiera agotado para desatar este movimiento. Dios extendió sus brazos abiertos ante el planeta condenado, mirando hacia abajo como un creador sin corazón. Su rostro Nebula miró hacia abajo al rey, que estaba atado a la corteza por cadenas divinas. Su voz rezumaba burla. Parece que tu adaptación realmente ha llegado a su límite. No romperás estas cadenas en un futuro cercano. Esta es una técnica de vinculación de esencia. Quemé mi propia fuente de vida y la combiné con la energía del planeta para forjar estas cadenas. Incluso tú necesitarás decenas de segundos para romperlas. Entonces, dime. ¿Cuántos segundos crees que le quedan a este planeta antes de que explote? Dios levantó 3 dedos, doblándolos uno por uno. 3. 2. 1. ¡Bum! El planeta debajo del rey explotó. Un destello brillante y cegador llenó el sector, y una onda de choque violenta sacudió la misma estructura del vacío.